Comprar un lote para construir parece a simple vista una decisión sencilla. Ves el precio, ves el tamaño, ves la ubicación y muchas personas piensan que con eso ya es suficiente. Pero la realidad es que dos lotes que se ven iguales pueden generar proyectos completamente distintos en referencia a tiempos, costos y retos muy diferentes. Hoy quiero hablarte de algo fundamental que es revisar antes de comprar un lote para construir, especialmente si es tu primera vez, porque el lote no es solo el punto de partida del proyecto, el lote define todo lo que viene después. El error más común que vemos es comprar un lote solo por el precio. Muchas personas dicen, oh, este lote está barato, comprémoslo. Pero después vemos la casa, después vemos qué sigue. Y en realidad ahí es donde empiezan los problemas. No todos los lotes están listos para construir. No todos los lotes permiten el mismo tipo de casa. Y no todos los lotes tienen los mismos costos ocultos. Por eso, antes de enamorarte con el lote, con el precio, hay que entender qué te permite realmente hacer en ese lote. Uno de los primeros puntos que siempre revisamos es la zonificación y las regulaciones del condado. Esto define si puedes construir, qué puedes construir y bajo qué condiciones. Aquí entran cosas como el uso permitido, los setbacks, que básicamente son los lineamientos del lote, la altura máxima, el tamaño de la vivienda y reglas específicas de cada zona. Un lote no vale por su tamaño en papel, un lote vale por lo que te permite construir legalmente en él. Un ejemplo en particular, aquí hay algo que mucha gente no sabe, específicamente en la Florida. Algunos condados tienen regulaciones ambientales muy estrictas para proteger ciertos ecosistemas. Hay zonas donde se debe tener un especial cuidado con el hábitat de, por ejemplo, tortugas o con aves como los scrub jays. Cuando un lote cae dentro de una de estas áreas, el proceso puede volverse mucho más lento. No porque el proyecto esté mal, sino porque existen reglas ambientales y regulaciones que requieren estudios adicionales y aprobaciones específicas. Esto no es algo negativo, es parte de construir de forma responsable. El reto aparece cuando el comprador no lo sabe desde el inicio y no lo tiene contemplado en sus tiempos y en los costos. El siguiente punto tiene que ver con las condiciones físicas del lote. Aquí ya no hablamos de papeles, sino del terreno como tal. Aspectos como la nivelación, el drenaje, el tipo de suelo o incluso la forma del terreno. Esto puede cambiar completamente un proyecto. Un lote puede verse perfectamente a simple vista y aún así atraer retos importantes que no se notan de inmediato, solo cuando ya comienzas a construir. Otro tema muy común en la Florida es la elevación del terreno y las zonas de inundación. Hemos visto casos donde un lote que antes podía construir a cierto nivel hoy requiere una elevación mayor debido a cambios en los códigos para proteger áreas que son más propensas a las inundaciones. Esto implica más relleno, más compactación, ajustes a la fundación del proyecto y por supuesto esto acarrea más tiempo y más costos. Las zonas de inundación no solo afecta el seguro de la propiedad, afecta cómo se diseña la casa y cómo se planifica todo el proyecto. Incluso dos lotes, uno al lado del otro, pueden tener requerimientos completamente distintos. Uno está en zona de inundación y el otro no, por ende, diferentes requerimientos. Otro punto clave antes de comprar un lote es revisar los servicios disponibles. Aquí entran cosas como si el lote tiene agua, si tiene alcantarillado, si necesita pozo o séptico, si hay electricidad cercana, cuáles son los accesos al lote y todos los costos asociados a esto. También es importante considerar los impact fees, permisos adicionales y los posibles estudios adicionales que se requieran por la ciudad, como los estudios ambientales. Muchas veces un lote parece económico hasta que empiezas a sumar todo lo que hace falta para poder comenzar a construir. Estos costos no siempre se ven en el listing, pero pueden cambiar completamente el presupuesto. Algo que siempre decimos es esto: el lote no es solamente tierra, el lote es regulación, es ingeniería, son costos. Es una serie de retos que bien gestionados permiten que un proyecto sea sólido. Cuando el lote se analiza bien desde el inicio, el diseño fluye, los costos se controlan y el proceso avanza con mucha más claridad. Algo que hemos visto en este tiempo es que hay personas que han comprado lotes sin ni siquiera haberlos visto en persona. Los compran porque o están en la Florida o porque el precio parece atractivo
o porque tienen condiciones de pago favorables. Y ojo, el problema no es el precio ni las condiciones de pago. El reto es que muchas veces no se analiza absolutamente nada de lo que hemos hablado en este video. Ni las regulaciones del condado, ni el zoning, ni el float zone, ni las elevaciones del terreno, los servicios disponibles o los costos reales del proyecto. Y es después, cuando el lote ya fue comprado, que algunas personas se dan cuenta de que lo que adquirieron no era una oportunidad real, sino una ilusión. Una ilusión de precio, una ilusión de facilidad y una ilusión de que todo iba a ser sencillo. Para evitar caer en este tipo de situaciones, quiero ahora dejarte un checklist básico de due diligence que siempre recomiendo revisar antes de comprar un lote para construir. Primero, confirmar que el lote realmente sea construible y que el zoning permita el tipo de proyecto que tienes en mente. Segundo, revisar los setbacks, la altura y las restricciones del condado. Tercero, verificar si existen regulaciones ambientales especiales como protección de tortugas, aves u otros ecosistemas. Cuarto, confirmar la zona de inundación, los requisitos de elevación y cómo eso puede impactar en diseños y en costos. Quinto, revisar las condiciones físicas del terreno, el drenaje, la nivelación, el tipo de suelo. Sexto, confirmar si tiene los servicios disponibles de agua, alcantarillado, electricidad o los accesos al lote. Séptimo, identificar costos adicionales como impact fees, permisos y estudios requeridos. Y por último, evaluar si el lote realmente encaja con el presupuesto y con el objetivo del proyecto antes de tomar una decisión final. Este tipo de análisis antes de comprar puede parecer demasiado trabajo, pero es lo que hace la diferencia entre un proyecto controlado y un proyecto lleno de sorpresas. Comprar un lote es una de las decisiones más importantes en cualquier proyecto de construcción, porque todo lo que viene después depende de esa decisión inicial. En esta serie vamos a seguir hablando de construcción real, de cómo evitar esos errores desde el inicio y de cómo tomar mejores decisiones incluso antes de que empiece la obra. Si este video te aportó, si te gustó, dale like, suscríbete al canal y te veo en el próximo.